El día de hoy tenemos una súper entrevista a Luca Lampariello, un políglota que habla 14 idiomas, y vamos a hablar sobre un gran tema: cómo aprender un idioma cuando uno ya no es niño, cuando uno ya no es adolescente, cuando ya uno está arriba de los 20, 25, incluso 40 o 50. ¿Es posible? Se debe de aprender un idioma de otra manera, con otras técnicas, con otras estrategias. Vamos a preguntarle cómo lo ha hecho a él, cómo ha hecho para aprender tantos idiomas. Bienvenidos a este nuevo video de este hermoso canal, El Jardín de Martín, y el día de hoy vamos a ver una entrevista que he realizado por la mañana a Luca Lampariello. Él es un políglota, él es italiano, él es de hecho romano, vive en Roma y habla 14 idiomas. Vamos a preguntarle pues cómo ha hecho él y por qué lo ha hecho, por qué ha aprendido tantos idiomas. Vamos a tratar de descubrir si tiene algún truco, alguna magia, algún secreto o algo, y sobre todo estoy muy interesado en preguntarle si cree que es posible aprender idiomas de mayor. Pues creo que sí, porque lo ha hecho. Entonces vamos a preguntarle qué piensa él acerca de eso. Si es que los más jóvenes aprenden más rápido, si es que los más viejos aprenden más lentos, o no tiene nada que ver la edad. Vamos a discutir un poco sobre eso y espero que les guste esta entrevista y les sea muy útil. Una información más: Luca tiene un blog. De hecho él él es mentor, se dedica a asesorar gente y ayudar a la gente que está intentando aprender un idioma para que lo aprenda más rápido o lo aprenda mejor, o de repente encuentre el mejor camino para aprender el idioma que uno está aprendiendo. Se dedica a eso, es un mentor y tiene un blog y un canal de YouTube. Voy a dejar su canal de YouTube, pero donde lo pueden ubicar, donde le pueden escribir, donde lo pueden contactar es directamente en su blog. Ahí están sus datos de contacto, los voy a dejar en la descripción del video, y este es el nombre de su canal. Así que vamos a la entrevista, espero que les guste. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿En dónde estás ahora? ¿En Roma? Ahora estoy en Roma, sí, estoy en este balcón y puedes ver un poquito, puedes oír los pájaros, los pajaritos. Sí, Y sí, sí, estoy en Roma y hace sí. como 27 o 28 grados, increíble en Mm, octubre, mm. increíble. Pero ahora, dentro de algunos días, me iré a Berlín, entonces me imagino Ah, que tú ya te veo, ¿no? Que la temperatura ha bajado ahí en Alemania. es posible que vaya a Berlín también. Algo de eso me han preguntado por ahí, pero no hablar, ¿no? Como lo haces tú, sino a mirar, ¿no? Sí, Vale, sí, sí. Expolingua, Ah, muy Expolingua, bien, sí. muy Em, bien, sí, sí. Luca, yo ya hice una presentación inicial de este video, pero no sé si tú puedes muy brevemente, muy rápidamente presentarte a ti mismo. Claro, soy italiano de Roma Ujú. y trabajo como language coach, o sea, soy una persona que no soy un profesor, sino alguien quien ayuda a los demás a aprender cómo aprender, lo Mm, cual me parece la habilidad más importante que tenemos que adquirir en el siglo XXI, digamos, ujú, y por eso la gente llega por ejemplo, tengo un sitio ujú, y lucalamparero.com y la gente llega mm. y simplemente le ayudo a aprender más idiomas. Yo soy, de hecho, ingeniero electrónico, pero nunca Ah, he trabajado de ingeniero. He utilizado mis conocimientos, digamos, de ingeniería matemática y física como para construir un sistema. Yo lo llamo ingeniería lingüística ujú, y ahora tengo un blog que se llama, o sea, tengo el mismo sitio, lucalamparero.com, y enseño y escribo artículos mm. y hablo idiomas, eso es mi especialidad, digamos. Llevo como 30 años aprendiendo idiomas, soy mayorcito, y entonces eso es lo que hago en la vida. Ayudo a los demás, aprendo idiomas, me gusta muchísimo muchas otras cosas, pero eso es lo que hago yo de profesión, digamos. Mm. Tienes un canal de YouTube también, ¿no? También tienes algo Sí, ahí, ¿no? Ujú. también no hay mucha originalidad, es Luca Lampariello, es mi nombre. Entonces, Luca Lampariello es el nombre del canal de YouTube Y del y el blog. blog es lucalampariello.com. Eso. Perfecto. Luca, bueno, te cuento un poco la audiencia que tengo yo en YouTube. Yo no tengo un blog escrito, tengo una cuenta de Instagram, pero no le dedico mucho tiempo. En lo que un poco yo dedico mi tiempo es en el canal de YouTube, y ahí lo Ujú. que hago es trato de
darle todas las herramientas posibles a las personas que hablan español, sobre todo latinoamericanos, que quieren emigrar en concreto a Alemania. Eso quiere decir desde ánimos para la integración hasta también voy documentando mi proceso de aprendizaje del idioma. Una de las cosas que yo voy encontrando es que eh, cuando he ido a escuelas del idioma acá en Alemania, de hecho estuve en 4 escuelas el año pasado aprendiendo el idioma, me iba cambiando de una en otra, Ujú. siempre veía lo mismo, que había un grupo grande de gente muy joven que acababan de salir de la escuela y estaban en la escuela porque necesitaban aprender rápido el idioma para poder ingresar a la universidad. Y había otro Ujú. grupo menor, quizás uno de 10, eh, con mi edad, yo tengo ahora mismo 36, en esa época tenía 34, que estaban ahí por otras razones, por amor, porque se habían enamorado de una alemana, o porque, o porque habían venido a trabajar en algún, pues habían sido contratados, o simplemente porque tienen parientes acá, o porque quieren aprender el idioma y la diferencia se veía muy clara, ¿no? Los jóvenes siempre no hacían tareas de casa, Ujú. estaban todas las tardes yendo a hacer deporte o al bar, eh, y, los Borrachate. adultos, y los adultos nos matábamos estudiando en las tardes, sin embargo los jóvenes aprendían más rápido. Existen diferencias como en el aprendizaje de los más jóvenes con la gente más adulta y qué es lo que pasa ahí, porque siempre había esa frustración, ¿no? De por qué ellos aprenden más rápido, ¿no? Bueno, antes que nada, pienso que hay, yo diría, dos categorías, la categoría de los niños y la categoría de los adultos. Yo pienso que si tú, cuando me dices, me hablas de los jóvenes, me imagino que tengan como 20 y pico, 20 años, algo así, 16, 17, 17. 18. Ujú, Vale, bueno, digamos que existen diferencias en el cerebro. Es claro que los jóvenes, de hecho, aprenden normalmente de manera, digamos, de manera más automática, sobre todo los jóvenes, ujú, por ejemplo, los niños, en este caso seguro. Pero yo pienso que lo más importante no es tanto en la capacidad de aprender, la capacidad de aprender y de adquirir las cosas. Para mí es más o menos lo mismo. Lo que cuenta más es tu actitud y lo ujú, que haces. Por ejemplo, estos jóvenes a lo mejor, eh, no sé, haciendo deporte hablaban y tenían contacto con los alemanes. Lo que cuenta más es que tenemos esta idea ujú, en Sudamérica, en América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, por todo el mundo, sobre todo en Asia, en ujú. Japón y en China, que el aprendizaje de idiomas tiene que verlo con el aula, con la escuela, con las Con lo clases, con los académico. profesores, con los deberes académicos. Ujú, Entonces, este problema, eso es un problema enorme porque la verdad es que los idiomas, si tú miras como si tú ujú, observas cómo aprenden los niños antes que nada durante 6 años aprenden el idioma, digamos, jugando y teniendo contacto con sus padres, sus amigos en la ujú, escuela hasta que tengan 6 años. Y después formalmente estudian en su propio ujú, idioma. ujú. Si tú le preguntas a un niño que es un adverbio, que es un pronombre, que es un sustantivo, el niño no tiene ni idea. Te dice, ¿eso qué es? ¿No? Claro. Pero, Ujú, sin embargo, hablan el idioma con fluidez, su propio idioma con fluidez, lo que significa que no necesariamente tuvieron para nada ellos que aprender la gramática porque estaban en el entorno y aprendían comunicándose con los demás. Eso los adultos lo han olvidado, ujú, digamos. Es una especie de sabotaje lo que tenemos nosotros, que vamos a la escuela y pensamos, antes que nada, si vas a Alemania o otro país, tienes que apuntarte a una escuela y tienes que aprender todos los días con deberes. No. ujú, Claro, en cuanto adulto tienes una estructura diferente, tienes un cerebro diferente, puedes hacerlo, pero yo siempre digo ujú, que el 90% es lo que haces afuera de ujú, la escuela y el 10% es lo que haces en la escuela. Te cuento otra cosa, es ujú. súper interesante. Cuando tenía 10 años, nosotros en la escuela, se llama escuela media, entre 10 y 13 tenemos que ir a esta escuela media antes de ir al liceo. En Italia. Eh,
En Italia, sí, en Roma. Y había empezado a aprender el francés, que era el único idioma que se daba en las clases de francés en la escuela. Y yo con 11 años, 12 años, no, o sea, chapurreaba, no sé si se dice, Sí, 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 sí. chapurrear, ¿no? Chapurreaba un poco, pero no era muy bueno con el francés. Y lo que pasó es que después que descubrí que podía ver la televisión francesa, un canal francés que se llamaba France 2, con subtítulos en francés, yo empecé a ver una película cada día por la noche y de repente, cuando mis compañeros de escuela se quedaban a cuadros, ¿no? Se dice, este habla francés este habla francés así, de repente, ¿no? Como antes no hablaba nada, ahora habla francés, es increíble. Y la verdad es que en lugar de ver la televisión en italiano, la veía en francés todos los días. Y a lo largo del tiempo, después de un año viendo una película cada día, bueno, mi francés había explotado. Y yo no veía la película simplemente así, yo me apuntaba cosas, entonces apuntándote cosas, repitiendo las cosas, etcétera, yo sin gramática, sí, claro, también estudié en la escuela, pero para simplificar, para ir al grano, si quieres aprender el alemán bien, tienes que crear un sistema en la vida, en tu vida, aprender tú solo. Hay un montón de maneras de hacerlo, con internet todo es posible. Y después la escuela, cherry on the cake, como se dice en inglés, es el final, ¿no? Vale. Y lo que pasaba es que cuando iba a la escuela y el francés me resultaba, después de centenares de películas, me resultaba tan fácil vale, perfecto. Hasta me gustaba ir a la escuela a hacer ejercicios de gramática. Y nosotros lo tenemos al revés. Por eso te digo, es verdad que los niños tienen una estructura diferente, pero la verdad es que muy probablemente, para contestar a tu pregunta sobre lo que pasaba entre los mayorcitos y los adultos, los mayorcitos y los veinteñeros, digamos, no es tanto la estructura del cerebro, lo que cuenta más es tu experiencia con el idioma, tu actitud, cómo pasas el tiempo y lo que haces. Muy probablemente, tengo la sospecha, no tengo la certidumbre, estos chicos de 20 años, 16, 17, a lo mejor se ponían jugando, ¿no? Con los videogames, no sé, haciendo deporte y teniendo contacto con otros alemanes. De una manera u otra, entraban en contacto con el alemán de manera natural. Y es así que se aprende. Un niño se le envías a la escuela con un año, si tiene un año, le envías a la escuela, te dice, chao, ya no va a aprender nada. Mientras que el idioma es algo vivo que tienes que aprender en un entorno de personas con las cuales tú puedas comunicarte. Eso lo olvidamos, es muy importante. Me olvidé de preguntarte, ¿cuáles idiomas hablas tú, Luca? Vale. Eso era importante. Claro. El italiano es mi lengua materna. Después el inglés americano, el español de España, como ya... Bueno, es el mismo idioma, ¿no? Sí, bueno, digamos, el alemán, te lo digo en el orden cronológico en el cual los aprendí, el alemán, espera, el italiano, el inglés, el francés, el alemán, el español, el holandés, el sueco, el ruso, el portugués, el chino mandarín, el japonés, el húngaro, el griego, y ahora estoy aprendiendo el danés, que no considero un idioma que hablo, sino un idioma que chapurreo, bueno, desde hace un mes. ¿Y los otros 13 sí los hablas? O sea, ¿fluido o...? Eso es otra pregunta que me hacen muy a menudo. Divido los idiomas en categorías en categorías de fluidez, digamos. Los idiomas que hablo sin pensar y que, digamos, hablo de manera casi automática son como 6, que son italiano, mi lengua materna, el inglés, el francés, el español, el alemán y el ruso. Y la razón es que, bueno, el alemán y el ruso los hablo un poco menos frecuentemente, entonces están un poco más oxidados, pero todavía automáticos, digamos, pero la razón por la cual esos idiomas los hablo casi automáticamente es que los utilizo prácticamente todos los días. Entonces, el español lo enseño, lo hablo todos los días para trabajar y entonces es parte de mi vida. Siempre digo, si quieres hablar un montón de idiomas,
Lo único que puedes hacer es transformar tu estilo de vida para hablarlos y practicarlos, porque si no es muy, muy, muy difícil mantener todos esos idiomas. Cuanto más idiomas hablas, tanto más difícil es mantenerlos, desgraciadamente. Sí. La vida puede Sí, sí, tener sí. todo. Sí, 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 sí. Claro, tú te dedicas a eso y por eso has desarrollado tu propio método Claro. y tu propio sistema. Sin embargo, un poco tú y muchos otros políglotas son la muestra de que se puede aprender, por lo que entiendo, sin ir a la escuela, porque no creo que hayas ido a 14 escuelas o has aprendido la mayoría por ti mismo. Sí, los idiomas que hablo mejor son los idiomas más rápido, que aprendí más rápidamente, son los idiomas. No, no quiero decir que la escuela sea inútil, la universidad, etcétera, pero te ralentiza porque te ponen una caja. En inglés tenemos la frase to think inside the box, to think outside of the box. No Dentro. pensar en la caja, ¿no? Dentro de la caja, sino fuera de la caja. Significa que si tú vas a una escuela, a la universidad, estás en un sistema y muchas veces lo que pasa es que haces lo que te dicen que tienes que hacer y no haces lo que tendrías que hacer, que es muy diferente. Entonces, tuve la ventaja enorme de estudiar desde el alemán, el francés y el inglés un poquito en la escuela, el resto de los idiomas solo, pero tampoco es verdad decir solo, porque todos los nativos, todas esas personas con las cuales me he comunicado son mis profesores, entre comillas. No lo saben, pero son mis profesores. Hay profesores con los cuales, hay personas con las cuales he trabajado y otras con las cuales simplemente me estaba comunicando por la calle. Pero la verdad es que yo aprendo mucho más rápido y en general, no solo en el aprendizaje de los idiomas, en todo, la gente que aprende mejor es la gente que aprende, que tiene desarrolla su propio sistema y que no piensa en la caja. La caja es hacer los deberes, hacer simplemente gramática, hoy tenemos que hacer esto y después esto. Yo hago literalmente lo que me da la gana, me lo paso pipa, como se dice en Sí. Madrid, y lo más importante es que para mí una misión importante es la misión de mi vida, es enseñar cómo todo el mundo está en lugar de hacer eso. Cuando muchas veces los que nos están escuchando, a lo mejor tú también, yo también pensaba, este pavo tiene talento, entonces si tiene talento, él solo puede aprender 15 idiomas. Yo no, ¿qué dices? Yo con la gramática no soy bueno con la gramática, tengo una memoria asquerosa. Eso son todas tonterías que nos ponemos en la mente porque son excusas para no hacer cosas. La verdad es que tenemos un cerebro que es una máquina increíble como para aprender cualquier cosa. Simplemente hay los que quieren y los que aprenden cómo aprender y los que no quieren aprender y no aprenden cómo aprender. No, pero hay simplemente esas dos pero categorías. quizás también hay unos que son los que no saben cómo aprender, ¿no? Claro. No solo que no quieren, sino que no saben. Lo que veo son entre la categoría, digamos, número 1 o número 2, es que un problema es que no querer aprender está relacionado con no saber cómo aprender. Porque si no sabes cómo aprender, esta palabra en español es bastante Dila en fácil, alemán o en inglés. Descoranozador. ¿Sabes? El corazón cuando discouraging, descoranozador. Bueno, eso no me sale. ¿Cómo se dice en italiano? ¿Cuore? ¿Un cuore? O Scoraggiante, discorachante. discouraging, descoranozador. Tengo que verlo en el escrito. Pero bueno, ¿entiendes? Sí. O sea, si no sabes cómo hacerlo, no tienes un sistema, no sabes dónde estás yendo, te bloqueas y dices, vale, no quiero hacer eso. Mientras que si sabes, aprendes, tienes recompensas, un sistema de recompensa cada día. Empiezas a gozar y después empiezas a aprender muy rápido. Y la verdad es que mi trabajo antes y hace 20 años no habría podido hacer eso, uno, y segundo, y más importante, tiene una importancia capital eso del language coach, que todavía no es un concepto muy conocido, porque yo lo que hago es aprender a aprender, te aprendo a aprender. Si sabes hacer esto, después no necesitas profesores, no necesitas escuelas, puedes hacer todo tú solo, pero veo que la mayoría de la gente que está en internet o no sabe cómo aprender los idiomas. Eso es un problema. Tenemos todo, fíjate. Yo ya hace 20 años, 30 años, cuando empecé a aprender el holandés, tenía a lo mejor
cassettes, ¿sabes? Los sí. cassettes ahí. Ahora ni te puedes imaginar lo que tienes. Puedes llamar, puedes escribir Wikipedia eso y todavía la gente no sabe cómo aprender idiomas porque tiene todas esas herramientas, ¿no? Es paradójico, pero es así y no sabe cómo utilizarlas. A lo mejor eso se llama the paradox of choice, ¿no? Cuando tenemos demasiadas cosas y no sabemos de dónde empezar. Eso es cómo, de dónde, cómo elegir los recursos y cómo utilizarlos. Y eso, por eso estoy aquí, estoy contento de estar aquí, porque es bastante, he visto como con los estudiantes cuando le das algo y aprenden cómo utilizar las cosas, qué elegir, etcétera, cambia todo y de así la misma persona que antes decía no puedo, ahora dice yes I can, ¿no? Sí, yo también tengo he llegado a mi propio método, estoy muy feliz. Es un método tontísimo, ¿no? Pero a mí me ayuda, que es ver películas con subtítulos y voy anotando en flashcards las palabras que no Eso. sé y luego juego, porque lo veo como un juego. O sea, todos los días me compré una caja con flashcards y voy avanzando, ¿no? Y cuando no sé uno, retrocede, ¿no? Pero lo interesante es que marco las palabras que necesito más y juego a escuchar podcasts y tengo las tarjetas en el bolsillo y cuando reconozco una de las tarjetas que tengo en el bolsillo, la devuelvo a la caja, ¿no? Es Pero una ¿cómo cosa... haces para marcar las palabras mientras que ves la película? O No, no, sea, no, pinchas, pausa y después... hago dos cosas. Veo la película con subtítulos y con audio en alemán, ¿no? Eh, Sí, Cuando veo una palabra que es importante o que no conozco, pongo pause, la escribo en los eso. flashcards y los dejo en la caja. Esa caja la reviso todos los días en las mañanas y en las noches. Y la caja tiene como unos compartimientos y las palabras Muy van sistemático, ¿eh? Eres muy sistemático, me gusta las esto. palabras avanzan y si hay una que no sé, regresa al inicio. Pero la segunda parte de mi propio método es que las palabras que más necesito les hago una marca especial y esas palabras me las llevo conmigo en el bolsillo. Muy bien, Y, muy bien, y muy bien. cuando y juego a escuchar podcast y cuando reconozco una de esas palabras, la regreso a la caja nuevamente, ¿no? O sea, Y como ves, son las dos cosas son, te gusta, te encanta ver las películas, te gozas, ¿no? Y sí, dos, lo haces de manera sistemática, estás haciendo lo que quieres hacer, la y gramática, ¿cómo la estudias? bueno, la gramática ya la estudié, ¿no? O sea, Vale, ya fui claro, un año a la escuela. O sea, el problema ya que yo, basta, ya basta con el gramática. problema que tuve es que yo fui un año a la escuela y salí y sentía que, claro, todo lo que uno aprende en la escuela y estás hablando con el profesor acostumbrado a la voz del profesor, de la profesora, y sales a la calle y es otro ritmo, otra velocidad, otras expresiones, otras maneras de hablar, otras maneras de entender las cosas y te frustras porque dices, invertí un año en la escuela y la calle es otro mundo, ¿no? Entonces O sucede. prepararte a la guerra, Sí, sí, la sí, guerra es sí. otra cosa. Sí, y eso es eso es, de la mano de eso es, va mi segunda pregunta o mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo encontrar la atmósfera necesaria para aprender un idioma cuando no estás en ese país? Porque, claro, yo estoy en Alemania y puedo hacerlo, pero hay mucha gente que no está acá y quiere aprender alemán y no tiene con quién, ¿no? Yo sé que existe el internet, pero no sé si quizás tienes algunos tips. Y incluso hay mucha gente que vive acá en Alemania y no es capaz de tener esa atmósfera porque hablan en inglés con sus parejas o porque sus amigos son solo españoles o latinoamericanos y no saben cómo entrar en contacto con... Es gracioso, ¿no? Porque es como se aíslan y es como si siguiesen viviendo en Latinoamérica, ¿no? Sí, yo siempre digo que no es importante dónde, es importante cómo. Mm, Fíjate, te puedes imaginar a un chico que vive acá, ¿no? Imagínate, ¿no? mm, Un tío que quiere aprender el italiano, que vive aquí en Italia, que es americano, que siempre pasa su tiempo con otros expats, mm, siempre habla en inglés, con su novia italiana, que va a aprender. Mientras que un americano, fíjate, un americano quien vive, no sé, en Nueva York,
está en su país, pero va a bares, intenta hablar en internet, intenta salir a ir a estos bares donde se organizan encuentros italiano-inglés y tal y cual. ¿Quién va a aprender más? Entonces, no es tanto dónde, sino cómo. Yo personalmente vivo, es verdad que yo viajo mucho, pero aunque cuando me quedo aquí unos cuantos meses y he organizado mi vida, como ya te estaba diciendo antes, como para practicar todos esos idiomas que hablo, por lo menos los idiomas que hablo con fluidez, porque si no me va a resultar mucho más difícil. Uno, tengo un trabajo que me permite hablar idiomas. Y tú me podrías decir, vale, pero la mayoría de la gente no tiene este tipo de trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero lo que hago yo es que tengo digamos, hay gente que vive en lugares diferentes. Roma es una ciudad en el centro de Europa y tiene un montón de extranjeros. Entonces es mucho más fácil practicar si quieres. Aunque estés en una ciudad como Roma, no es suficiente practicar idiomas. Tienes que estar en un buen lugar posiblemente, pero no es necesario, y tener la actitud. O sea, yo voy a estos bares donde se hablan idiomas, salgo con un montón de extranjeros, tengo un montón de amigos extranjeros, vivo con 3 chicas extranjeras hablando. Entonces, esto me permite de hablar un montón de idiomas. A los que viven en Sudamérica, en América Latina, y te dicen, vale, Luca, yo pero vivo aquí y vivo acá, no hay muchos alemanes. Hay dos posibilidades. Uno, si vives en un pueblecito aislado del mundo, es claro que es difícil encontrar a personas con las cuales puedas hablar cara a cara. Eso sin duda es verdad. Pero uno, puedes invertir dinero como para ir a una ciudad para viajar. Si no puedes hacerlo, lo que podrías hacer es, claro, encontrar a gente en internet y hablar por Skype. La verdad es que si no tienes ninguna otra posibilidad, Skype, Google Hangout, lo que sea, internet, puedes muy fácilmente encontrar a gente con los cuales puedas practicar el idioma. Y otra cosa muy importante que he visto recientemente, la gente tiene miedo de hablar. Si nunca ha hablado un idioma, si por ejemplo vosotros vivís no sé, en Argentina, en Chile, lo que sea, si nunca habéis hablado alemán y queréis hablar alemán, y si todavía no vivís, yo hablo a los que no viven todavía en Alemania y queréis ir a Alemania, es muy importante enfrentarse al problema del miedo, porque lo que hace mucha gente es, vale, internet, no sé, tienes apps como Tandem o como Conversation Exchange, un sitio donde puedes contactar a los demás, pero muchísima gente se queda meses solamente escribiendo, chateando, sin hablar. Es súper importante empezar a hablar, porque si no, tú chateas, que es muy ineficaz como sistema de comunicación, aunque te parezca, estoy comunicándome, pero la verdad es que te estás comunicando de una manera que no es muy eficaz. Necesitas hablar. Hablar un idioma es hablar un idioma con alguien. Eso es súper importante. Si estás en Alemania, tienes novia alemana y todavía no hablas alemán, tenemos un problema. Tienes que cambiar tu actitud y decir, vale, yo tuve, de hecho, y tengo estudiantes que empezaron es increíble eso, con su novia, por ejemplo, un chico italiano que vive en Alemania, que tiene su novia alemana, han empezado no solo a practicar juntos. Antes no hablaba ni una palabra de alemán con ella, ha empezado no solo a hablar alemán con ella, sino a, no sé, leer, gozar del idioma, leer pequeños, no sé, pasajes del libro, entrevistas. Increíble, pero él vivía en Alemania y tenía la actitud de todavía no habla alemán. La verdad es que la mejor manera para hablar un idioma es hablarla y comunicarse con los demás, pero lo entiendo perfectamente que el problema es que somos adultos y tenemos otra vez aquí en la cabeza todo lo que la sociedad nos ha dicho, vas a cometer un error, vas a fracasar. Vas a fracasar, te van a decir que eres un idiota, tú mismo vas a pensar que eres un idiota porque no conseguiste comunicarte con los demás de manera eficaz. Tenemos todos ese autosabotaje, y una vez que eso es como yo, por ejemplo, tengo miedo, no me gusta volar,
pero no me gusta, no me imagino como mis amigos que me han dicho, ¿sabes? Te puedes saltar de un avión con un, ¿cómo se dice? Parachute, Paracaídas. un Paracaídas. paracaídas, en español, con un paracaídas. Yo aterrorizado, ni me imagino. Ya tomar un avión es difícil para mí, pero estoy seguro 100% de que una vez que yo me haya tirado desde un avión con un paracaídas, todo me va a resultar mucho más. Este miedo que tenía se va a evaporar. Lo mismo, idéntico, es con el aprendizaje de idiomas. Mm, Si quieres hablar, claro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero la verdad es que mucha gente se esconde detrás de, vale, chateamos, o hablo con mi novia porque todavía no hablo bien, entonces mi novia mm, se va a aburrir. Sí, pero si no lo haces, Goethe, ¿no? El escritor alemán, mm, decía, tienes que hacer una cosa mal antes de hacerla bien. Y mm, nosotros no queremos pasar a través digamos, del territorio en el cual no nos sentimos seguros y además por ahí estará digamos, la tierra promesa, mm, pero tienes que pasar por el río, lo que sea, porque cada forma de crecimiento mental y psicológico, eh, en cada forma de crecimiento, si quieres crecer en la vida, tienes que sufrir un poco. mm. Tienes que tener un poco de salir de tu zona de confort. Si no, las cosas no pasan. Eso, las lecciones que he aprendido yo desde el aprendizaje de idiomas, las puedes aplicar a cualquier cosa de la vida. Mm, Cualquier cosa de la vida. mm, ¿Sabes? mm, mm, mm. No, está muy, está muy bueno todo lo que me estás contando. Tengo una pregunta más antes de que se nos vaya acabando el tiempo. Sí, yo sé que ya tienes 14 idiomas ahí o 13 y medio, no sé cómo es. Cuando, cuando vayas por el 15, por el idioma 15, no sé, me da curiosidad saber cuáles son tus pasos. O sea, Luca Lampariello, ¿cómo aprende Yo sé que cada uno tiene su propio sistema y no todos aprenden igual. Unos les entra mejor por el oído, otros hablan, otros estudian, no sé. ¿Tú cómo aprendes idiomas? Buena pregunta, me gusta, me gusta. Entonces, antes que nada, eh, como ya te estaba diciendo antes, cuanto más idiomas hablas, tanto mejor, digamos, tanto mejor, tanto más fácil es aprenderlas, pero es difícil mantenerlas. Entonces yo tengo un sistema que llamo sistema número uno y sistema número dos. Ok, Los idiomas que pertenecen al sistema número uno son los idiomas en maintenance mode, los que mantengo. ok, Entonces tengo un estilo de vida particular, como vivir con los demás, vivir, perdona, con uh, extranjeros. extranjeros o extranjeras, salir con extranjeros, tener mi vida, trabajar con los idiomas, hablar, etcétera. El segundo sistema, que es el sistema número dos, es el sistema de idiomas los nuevos idiomas que aprendo activamente. O sea, me pongo aquí y durante 30 minutos, de manera muy deliberada y concentrada, aprendo nuevos idiomas. En cuanto al aprendizaje de nuevos idiomas, ¿qué hago como para aprender un idioma? Antes que nada, para mí es súper importante establecer una fecha. Normalmente septiembre, porque yo me he dado cuenta con los años de que siempre empezaba a aprender un nuevo idioma en septiembre. De hecho, en la escuela Sí. ya me anotaba cosas que me decía, quiero ser un políglota con 20 idiomas cuando tenía como 13 años, y ya me imaginaba, septiembre de 2004, 5, 6, ¿no? Siempre septiembre, porque cuando empecé a aprender nuevos idiomas, siempre eso coincidía con la fecha de la escuela, ¿sabes? Mm, Cuando, no sé en tu país, pero mm, en Italia en septiembre mm, empiezan las Bueno, escuelas. en Latinoamérica es la mayoría de países en marzo, pero En marzo, sí, vale. En bueno, nosotros en septiembre. sí. Entonces, eso es establecer una fecha. Siempre Mm, tengo una fecha muy precisa. Después, lo que hago es, para mí, lo más importante no es, claro, tengo mi método, pero siempre digo que para aprender idiomas tienes que aprender los principios fundamentales. El primer principio que siempre intento, digamos, respetar es aprender todos los días. No es tan importante digamos, ni la densidad ni la intensidad, sino la frecuencia. Mejor estudiar 5 minutos a cada día que hacerlo 2 veces a la semana, mm, lo que pasa en las mm, escuelas. Entonces me digo, a partir de esta fecha, yo por lo menos 30 minutos al día, entre 30 y 45 minutos, voy a dedicarlos a los idiomas. Segundo, me organizo muy bien, en el sentido de que yo estaba leyendo un libro muy interesante que se llama Why We Sleep, ¿por qué dormimos?, en el cual dice, y esto no lo sabía, que hay, por ejemplo,
en inglés se dice night owls, personas que trabajan y son mucho más activas por la noche, personas que son mucho más activas durante el día, y sobre todo por la mañana. Yo soy el tío de la mañana, o sea, mi energía mental está aquí, a tope, por la mañana. Y eso, gracias a esto, gracias al hecho de que yo sé que mi energía, mi concentración y mi tiempo puedo invertir más por la mañana, siempre me levanto como a las 6 o 6 y no siempre, pero entre las 6, Menos depende, sábados. digamos, intento levantarme temprano a las 6:15, 6, y dedicar 2 horas al aprendizaje Todos en los este días. momento, todos los días. Bueno, claro, si estoy de vacaciones el sábado y el domingo más tarde, pero en general, desde el lunes al viernes tengo esto porque tengo un montón de cosas que tengo que hacer durante el día y sé que si no estudio los idiomas por la mañana, no lo voy a hacer. Entonces lo que hago es 30 minutos de, por ejemplo, en este momento el danés, 30 minutos, 45 minutos de griego, si es posible el húngaro. Entonces yo en 1 hora y media y 2 horas he estudiado ya los idiomas que estoy estudiando activamente. En este caso son 3. Y esto siempre pensamos, tienes, no tienes tiempo. La verdad es que no es una cuestión de tener o no tener, de encontrar tiempo, pero los dos otros factores que son muy importantes son la concentración y tu energía mental. Y esto, si tú estudias mientras que estás así, tienes un bajón, no vas a aprender nada, tu cerebro. Entonces, eso es súper importante. Y otra cosa, 30 minutos, 30, 40 no más, porque mi concentración baja. 3, tengo mi método. He desarrollado un método que se llama método de traducción bidireccional, en el cual utilizo mi propio idioma para traducir en ambas direcciones, para aprender a desarrollar una habilidad. Porque hablar un idioma no es simplemente conocer palabras. ¿Te imaginas? Si uno, lo que no funciona en la escuela es que es un sistema, como todo, no solo por los idiomas, basado en la revolución industrial de hace 2 siglos. No funciona así. Ahora con el Internet, claro que es difícil cambiarlo, pero es un sistema basado en el conocimiento, no en la adquisición de habilidades. Entonces yo tengo un sistema, para ir al grano, que funciona. Yo siempre tengo la meta de aprender a aprender. Entonces, de desarrollar la habilidad de hablar, de escribir, de escuchar. No es aprender palabras. Aprender palabras es la consecuencia, no es la meta principal. Y bueno, para los detalles, si quieres echar un vistazo al blog, tengo artículos sobre esto. Y nada, hay muchas más cosas, más principios y cosas importantes. Pero para resumir, una fecha, sé qué idioma, sobre todo es importante saber por qué estás aprendiendo el idioma. Una fecha, a partir de esta fecha, todos los días, por la mañana cuando tengo energía y, motivación, y tengo mi propio sistema. Y este sistema me permite de saber exactamente qué hacer todos los días y de gozar de eso, porque hay un sistema de recompensa, y la serotonina después que has acabado. La última cosa importante, tengo un diario, tengo un Google Doc, estoy publicando más y más en mi blog, mis diarios personales, me apunto todas esas cosas que hago. Al final tengo la costumbre de escribir en 2 líneas, 2 frases. 24 de octubre de 2019 he hecho esto, 30 minutos y un comentario que me permite, pongo comentarios o preguntas que hago a mí mismo, razonando, reflexionando sobre cómo aprendo. Estoy experimentando cosas y esto me lo paso. Me lo paso. No, es divertido. Pero Es que cuando encuentras el camino, no importa si es como el camino es largo o pesado, porque ya sabes que hay un camino, ¿no? Y sabes que hay, o sea, yo lo veo un eso, poco, yo lo veo un poco como hacer deporte, ¿no? Entonces, pues hay gente que nunca en su vida hizo deporte o que ha dejado mucho tiempo de hacer deporte, como yo. Entonces, al día siguiente dice, bueno, tengo que bajar de peso, voy a hacer deporte y pues te metes a jugar el mismo día fútbol, básquet, vóley y al día siguiente vas al gimnasio y luego estás cansado y entiendes el deporte como algo pesado, algo negativo, algo que no es divertido, que no provoca hacer, que te hace daño. Y lo mismo creo que es con los idiomas. Más que
ir a la escuela y hacer cosas que tienes que hacer porque tienes que hacer, es desarrollar un sistema, un horario y hacer cosas que te gustan, ¿no? Que te gustan a tu manera, pero, o sea, como lo haría un deportista, ¿no? O sea, no me puedo imaginar a, no sé, uno de estos futbolistas, Messi o Ronaldo, digamos, teniendo que entrenar porque lo están obligando, ¿no? No sé. Y hay otra cosa que quería decir, otro punto muy importante, es que no, muchas veces, de esto me he dado cuenta recientemente, si tenemos metas, tenemos objetivos, tendríamos que cambiar nuestra manera de pensar, porque si tienes un objetivo después, vale, tienes el objetivo, si constantemente piensas en este objetivo, etcétera, en lugar de eso, si te concentras en el sistema, en lugar de centrarte en el objetivo, te Ujú. centras en el sistema y cada día intentas hacer el sistema un poco mejor. Y eso te lo digo porque muchos estudiantes siempre me preguntan, ¿cuándo es que voy a llegar a fluidez? ¿Cuándo es que voy a hablar con fluidez? ¿Cuándo es que... Es que hablar un idioma es un maratón, es un camino muy largo. No puedes esperar que dentro de 2 meses ya hables un idioma con fluidez. Es algo que tu propio idioma lo has aprendido a través de 6 años en un entorno con tus padres, tus amigos, más 12 años de escuela, más la universidad, y esperas aprender otro idioma en un año. Es algo que a lo largo del tiempo va a pasar 2, 3, 4, 5 años. Entonces, tanto merece la pena centrarse no tanto en el objetivo, porque es invisible. No Mm. es que tú de repente hay un punto, hay una frontera, hablo con fluidez, no hablo con fluidez, no funciona así. Tanto merece, yo me concentro mucho en el camino, paso por Claro. paso. Conozco mi camino y me concentro en el sistema. Vale, Y, hoy he hecho algo, mañana voy a hacer algo un por ciento mejor de lo que estaba haciendo antes, y eso ya basta, y sé que dentro de, si sigo caminando, todo es va a pasar. que, claro, es como ahorita que estábamos hablando del camino y hablando del deporte, es como el senderismo, ¿no? Como el trekking, como, ok, o Es, sea, lo divertido es el camino. O sea, si estás todo el tiempo preguntando, ¿y cuándo voy a llegar? ¿Y cuándo voy a llegar? ¿Y cuándo voy a llegar? ¿Y cuándo voy a hablar fluido? ¿Y cuándo voy a hablar muy bien? ¿Y cuándo? O sea, no, no, ¿cómo se llama? Como el burro en el Shrek, no sé si claro, conoces. When sí, are we sí, gonna sí. get there? Sí, Eso, ¿no? sí, 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 sí. Es muy interesante eso, ¿no? Disfrutar el camino, ¿no? Y es un camino además que no es fácil, pero para eso está, para caminarlo, ¿no? Es un camino que tiene sus dificultades, y siempre hay, cuando después de empezar, después de algunos meses, hay, y eso es la ciencia lo dice, hay un momento en el cual estás un poco decepcionado porque no ves resultados, y ese es el momento en el cual tienes que seguir caminando. Mm, Cuando tienes que creer todavía que puedes llegar a un resultado, puedes alcanzar lo que quieras, aunque no lo veas. Esto es lo más importante. Mucha gente empieza a aprender idiomas y después de 2 meses lo deja todo porque dice, bueno, no veo resultados. Es como cuando te pones a hacer un régimen y te controlas la tripa y ves que no está pasando nada, y dices, vale, pues merece la pena, me voy a comer, no sé, voy a salir con mis amigos y tomar un par de cañas. Mientras claro. que la realidad es que los resultados llegan después. Hay este libro que se llama Atomic Habits, que habla de eso, que es un libro fantástico y que aconsejo a todo el mundo. Mm, Tienes que tener paciencia, mm, sobre todo con los idiomas, pero mm. con todo en general. Paciencia y todos los días, ¿no? O sea, todos los días. Tienes que ser sistemático, tienes que Mm, ser sistemático. Todos los días no significa que si tú decides hacer algo 30 minutos al día, tienes necesariamente que hacer 30. A lo mejor, si tienes un día muy difícil, podrías hacer 5 minutos, pero lo más importante es que lo hagas. mm, Esto es lo más importante. 5 minutos, 25, 5, 30. A veces me pasa que estoy tan cansado que no estudio, pero si eso pasa, que no sean dos días uno detrás del otro. mm. Uno puede saltar cada 10 días, no pasa nada. Pero sí, dos, después tres, cuatro, se forma un hueco, y es como cuando empiezas a correr y después Sí. pasan 3 meses, te das cuenta de que hiciste una pausa de 3 meses, llegar a correr es mucho más difícil. Sí, Entonces, por eso es importante que te guste, ¿no? Ahora lo de los claro, flashcards lo empecé haciendo, en verdad, perdón, em, se abrió algo acá. Ya, lo de los flashcards empecé a hacerlo hace recién 2 meses.
Porque dije, bueno, ya no voy a ir más a la escuela, voy a empezar a aprender con... Y en estos 2 meses he tenido un incremento del idioma. O sea, ya lo hablo, ya lo hablaba bastante bien, ya lo hablaba bastante, pero el problema que tenía era no tanto de hablar, sino de entender, ¿no? Muchas veces era como muy rápido todo. Claro, Y claro, como ahora hay más palabras en mi cabeza, para mí es más fácil reconocerlas, ¿no? Y, y lo he hecho no lo he hecho con los audios aburridos de la escuela, lo he hecho viendo Pixar, viendo The Big Bang Theory, viendo, o sea, videos de YouTube tontos, ¿no? O sea, lo he hecho con hay de cosas todo. estúpidas que me provocaban verlas, ¿no? O sea, Y además, sobre todo en alemán, hay de todo. Hay de todo. Hay AD, hay las noticias, hay Deutsche Welle que te ponen sí. ahí podcast gratuitamente. Hay de todo. Hay de todo en alemán y puedes gozar del idioma. No sé si conoces Tatort. ¿No? Eso, Tatort es Ah, una Tatort, sí, AD. sí, 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 lo conozco, sí, sí, sí. Tatort, eso también, ¿no? Esa serie Me legendaria. acuerdo que, sí, sí, que eh, ah, ya hace algunos años estaba con una chica alemana que me decía, ¿lo has visto? Es que cada semana, ¿no? Teníamos que decir, lo que ha pasado, Es ¿no? como el Game of Thrones de los alemanes, ¿no? Eso, Sí. exactamente. Y yo lo veía todos los días. Lo veía todos, Ah, no, no, sí. sí, casi todos los días. En 2013 Mm. lo he visto un montón de veces y además tenía subtítulos. Entonces, increíble lo que se puede hacer con Internet. Pero actitud, actitud. No, eh, y hay una cosa más, ya con esto, de repente tú tienes alguna luz sobre esto. Hay un momento de quiebre, por lo menos yo lo veo desde mi experiencia, que cuando empiezas a aprender es como todo muy lento, ¿no? Pero siento que es como que en la medida que vas avanzando vas agarrando velocidad, ¿no? Y sí, hay un momento en el que, o sea, al día de hoy, cuando veo una palabra en alemán, yo ya no tengo que recurrir al español para aprenderla, sino recurro al alemán, ¿no? O sea, no sé, por más ejemplo, por poner sí, sí, cualquier ejemplo tonto, ¿no? Aufschreiben, que es como anotar. Schreiben es escribir, entonces auf es sobre, claro, escribir sobre, anotar, y ahí lo entiendo, ¿no? Aufschreiben, ya, entendí. Pero quizás hace 6 meses hubiese pensado Schreiben, entonces me hubiese memorizado la S con la, ¿no? O sea, creo que hablar de este camino de trekking es también entender que no todo el camino es pesado, sino se va haciendo más ligero en la medida que vas avanzando, ¿no? lo que estás diciendo es que se tiene que ver con la, digamos, input comprensible. Si cuanto más input comprensible tienes, formas una masa crítica en la cabeza. Mm, Y la masa crítica es cuando has llegado a un punto, como los niños, de hecho, que durante 2 años absorben todo y después te resulta mucho más fácil. Por eso siempre digo que el aprendizaje de idiomas tendría que hacerse al contrario, un montón de input comprensible y después de 1 año y 2 años las cosas, claro, con un poco de gramática y de estudio, si quieres, formal, pero poco. La mm, mayoría tendría que ser input comprensible y después se te abren las cosas. Si tú, después de estudiar, no sé, alemán, 2 meses en la escuela, no tienes este input, todo te resulta terriblemente difícil. claro. Las reglas gramaticales, todo. Mientras que después de 2 años viendo películas y todo te resulta mucho más fácil porque tu cerebro eh, tiene digamos, un montón de información Mm, que ya ha catalogado y ya ha utilizado como para entender. Nosotros somos máquinas recognition, mm, pattern recognition machines, que reconocen lo que en español se dice patrones. sí. Reconocemos patrones. Le das la buena comida a tu cerebro, tu cerebro va a aprender automáticamente. Mm, mm, Eso es lo más importante. ujú. Buenísimo. Listo, Luca. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. De nada. Ojalá termine yendo a Berlín. De repente ahí nos vemos. Y pues estás invitado cuando quieras a mi canal. A lo mejor la próxima vez lo hacemos en alemán. Y en Colonia, que me En gustaría Colombia, visitar sí. Colonia, que Sí, 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 nunca sí. estuve. Si pasas por acá, pues esta es una ciudad, es la ciudad con más italianos de Alemania, ¿no? Los italianos están por todos Y lados. más latinos, así que vamos a terminar ¿Ah, hablando. sí? Vale, Sí, perfecto. sí, sí. Nos vemos en Berlín y después en Listo. Colonia. Listo, nos Venga, vemos. Chao, chao. un abrazo.